tipo, y la que yo les decía, en este tipo de leucemias encontramos todo el tipo de células inmaduras, ¿no? Y nos ayuda mucho para identificarlas. Neoplasias linfoides pueden ser de los precursores, que son las leucemias, y la leucemia linfática, las crónicas, ¿no? La crónica, perdón, acá. Aquí nos quedamos. Neoplasias linfoides, que es la de precursores, que es las leucemias, y los linfomas, que son ya provenientes de clonalidades, pero de linfocitos maduros, ¿no? Ahí lo diferenciamos. Las neoplasias, las leucemias son de precursores, de blastos, de los inmaduros, y los linfomas, si ustedes observan acá están casi todos los linfomas, son las que provienen de clonalidad, pero del linfocito maduro. Aquí ya no hablamos de blasto. Diferencias entre una leucemia linfoblástica aguda de una leucemia mieloblástica aguda. La primera es la clonalidad. La linfoblástica es clonalidad de una célula de linaje B o T, mientras que la mieloblástica de células mieloides. La linfoblástica es más frecuente en niños. Está muy asociado a fiebre, infecciones, dolores óseos, hepatoesplenomegalia, síndrome anémico, hemorrágico y adenopatías. Generalmente la clínica es parecida, ¿no? En ambas. Mieloblástica aquí es importante. Cuerpos de agua. Si en algún informe ustedes le dicen, hay blastos con presencia de cuerpo de agua, ni vuelta que darle. Es una leucemia mieloblástica aguda, ¿no? Esa ya no es linfoblástica. Estos son los cuerpos de agua. Ahí, si logran ver el cursor, hay unos bastones, ¿no? Estos bastones son conocidos como cuerpos de agua. Las leucemias crónicas, tenemos la leucemia mieloide crónica y la linfática crónica. Ambas son en adultos, ¿no? Adultos mayores generalmente. La leucemia mieloide crónica característica, un marcador citogenético importante, cromosoma Filadelfia. Entonces, yo tengo un paciente con una leucocitosis, con la lámina que me dice que tiene todo tipo de células inmaduras, y le hago genética y me da cromosoma Filadelfia, es diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Y la leucemia linfática crónica lo que tiene son estos linfocitos maduros, son maduros, no son inmaduros, de tipo B. Hay una linfocitosis marcada, y hay algo característico, bueno, que la bibliografía todavía lo dice característico, pero puede observarse en otras patologías, que son las manchas de Gumprecht. Entonces, tengo linfocitosis con manchas de Gumprecht, lo asocio a una leucemia linfática crónica. Miren, este es un paciente, es real, foto de laboratorio clínico de un paciente que tuvo 400.000 leucocitos. Todas las células que tiene ahí son leucocitos. Dijimos en un primer momento una leucemia aguda cuando observamos esto. Luego pasamos a un mayor aumento. Esto es lo normal, ¿no? Observar 2, 3 a 4 células por campo. Miren cuántas observamos aquí. Un montón. Este paciente, su diagnóstico fue leucemia mieloide crónica. Este es un blasto, un promielo. Miren estos gránulos. Este es un mielo, pero eosinófilo, por la presencia de los granos eosinofílicos. Este es un metamielocito, otro metamielocito que tiene este halo en el centro. Halo no, sino esta mancha blanca en el centro, es un metamielocito. Esto es un mielocito, este también es un mielocito. Entonces, en la leucemia mieloide crónica, podemos observar todas las morfologías inmaduras de la línea granulocítica. Y también, aquí en esto, ¿no? Lo que faltaría para llegar al diagnóstico definitivo es realizar el estudio genético buscando el gen Filadelfia para leucemia mieloide crónica. Este es otro reporte de un hemograma automatizado con toda la información que ya lo habíamos conversado, ¿no? Con toda la información que me dan. Aquí ya incluye a los reticulocitos. Incluye incluso, miren, normoblastos, este equipo. Presencia de los rojos inmaduros, ¿no? Normoblastos. Bien, hemos culminado
lo que es la parte de hemogramas, de anemias y leucemias. No sé si es que tienen alguna consulta, chicos. Si tuvieran alguna consulta. ¿Se comprendieron algo? Pasamos a la siguiente. Sí, ¿alguna pregunta? Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano o escriba por el chat, si no, para pasar a la siguiente. Entonces, como les mencionaba, banco de sangre es otro servicio. Tiene menor número de áreas que el laboratorio clínico, pero igual sigue siendo un servicio grande. Se basa mucho en la inmunohematología. Se basa mucho los estudios que se realizan acá en las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Esa es la base de banco de sangre prácticamente. Entonces, la transfusión sanguínea es como si fuera un trasplante. Es un trasplante. La diferencia es que no es un órgano sólido, sino que lo que se le da al receptor es sangre. Entonces, es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto donante a otro que es el receptor. Ustedes ya saben que la sangre está compuesta por plasma, por eritrocitos, los glóbulos rojos, y miren esta capa blanca, que se le llama Buffy-Coat. Buffy-Coat. Esta capa blanca lo que contiene son leucocitos y plaquetas. Y es importante porque cuando se hace el fraccionamiento de la sangre, podemos obtener de este Buffy-Coat lo que más interesa, las plaquetas. ¿Ya? Entonces, yo les decía que la base de banco de sangre viene a ser la inmunohematología, ¿no? Entonces, cuando cualquier material extraño llega a introducirse en un organismo, produce reacciones. Ustedes saben, ¿no? En microbiología y en inmunología hay una reacción, una formación de anticuerpos ante un componente extraño. Entonces, esto es la base para el estudio de sangre, el estudio de las pruebas de compatibilidad sanguínea. Evaluar de que un receptor no va a ser un rechazo o una reacción adversa ante la sangre que le están colocando. Entonces, lo que se estudia son los grupos sanguíneos, que ustedes conocen, estoy segura, el grupo sanguíneo ABO y el grupo sanguíneo RH. Cuando nos vamos a hacer nuestro grupo sanguíneo y nuestro factor, nos dicen A positivo, B positivo, O negativo, ¿no? Entonces, esos son dos grupos sanguíneos ahí, el ABO y el RH. Sin embargo, existen muchísimos más, ¿no? Los grupos sanguíneos son antígenos que van a estar ubicados alrededor del glóbulo rojo. Y cada antígeno tiene un anticuerpo específico. Entonces, si yo tengo antígeno A, del grupo A, obviamente no voy a tener anticuerpo anti-A, pero sí voy a tener anticuerpo anti-B. ¿Ya? Seguimos. Miren ustedes, conocemos el ABO y conocemos el RH, pero miren cuántos hay, etcétera, hay más. Entonces, todos estos grupos sanguíneos tienen antígenos y tienen anticuerpos. ¿Por qué solamente estudiamos el ABO y el RH? Porque son los de mayor impacto cuando hay reacciones adversas. Sin embargo, en gestantes, el KEL tiene gran impacto también, ¿no? Entonces, también en ellas y en banco de sangre se encargan de hacer fenotipos para buscar los antígenos de KEL. Entonces, miren todos los sistemas que hay. El sistema ABO, este sistema fue descubierto por Karl Landsteiner en 1900. Estos antígenos ABO se encuentran en hematíes, también en plasma, leche, secreciones, orina y mucosas. Y hay presencia de anticuerpos naturales. ¿Por qué está acá subrayado? Porque existen anticuerpos naturales y obviamente eso quiere decir que hay anticuerpos no naturales, que son los que se llaman anticuerpos irregulares. ¿Cuál es su diferencia? Los anticuerpos naturales son aquellos que nosotros tenemos, por mejor comprensión lo voy a decir así, tenemos naturalmente. Es decir,
Yo que nací con el grupo sanguíneo A, nazco también, naturalmente, con el anticuerpo anti-B. Esos son los anticuerpos naturales, ¿ya? De aquí vamos a ver la diferencia con los otros anticuerpos. ¿Cuál es la carga genética para el antígeno A? Tenemos, ustedes ya lo saben, el antígeno A y el antígeno B. Las personas que tienen el antígeno A son del grupo sanguíneo A y las personas que tienen el antígeno B son del grupo sanguíneo B. Las personas que no tienen ni antígeno A ni antígeno B son del grupo sanguíneo O. Y las personas que tienen el antígeno A y el antígeno B son del grupo sanguíneo AB. Pero para que haya este antígeno, la presencia de este antígeno, existe una base, que es esta, la sustancia H. ¿Ya? Entonces, la sustancia H es la base del grupo sanguíneo AB. El que es O no tiene antígeno A ni antígeno B, pero sí tiene sustancia H. El antígeno A se forma con la adición del N-acetilgalactosamina a la sustancia H. Y el antígeno B se asocia o se adiciona la galactosamina a la sustancia H, ¿no? Entonces, ambos tienen como base sustancia H. Y el grupo O solamente tiene la sustancia H, no tiene nada adicionado. Tenemos entonces las personas del grupo sanguíneo A, tienen antígeno A y tienen anticuerpo anti-B, naturalmente. Grupo B tienen el antígeno B y tienen el anticuerpo anti-A. Las personas que son del grupo sanguíneo AB tienen antígeno A, tienen antígeno B, pero no tienen ningún anticuerpo. Y las personas que son del grupo sanguíneo O no tienen antígeno A ni B, pero sí tienen anticuerpo anti-A y anti-B. El sistema ABO es clínicamente significativo, sí. ¿Qué quiere decir o cuando hablamos de clínicamente significativo? Cuando la presencia de estos me pueda dar alguna reacción transfuncional si es que hubo un error en las pruebas de compatibilidad. Entonces, si hay error en las pruebas de compatibilidad del grupo sanguíneo ABO, sí hay reacción. ¿Qué tipo de anticuerpos tienen? De inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G. ¿Hay enfermedad hemolítica del recién nacido a causa de los anticuerpos del ABO? Sí, sí hay enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Hay una hemólisis extravascular? Sí, y hay una hemólisis intravascular también. ¿Quién está asociado a hemólisis intravascular? Pregunta de examen de NAM, la inmunoglobulina M. ¿Y quién está asociado a la hemólisis extravascular? La inmunoglobulina G. Como tiene ambos, entonces el paciente tiene riesgo de ambos tipos de hemólisis. ¿Qué es el fenotipo Bombay? Miren, fenotipo Bombay, HH. Recuerdan que hablábamos de la sustancia H. El fenotipo Bombay no sintetiza sustancia H. Yo les decía que la sustancia H es la base para el antígeno A y el antígeno B, pero estos pacientes no tienen sustancia H, por lo tanto no son ni A ni B. Como no tienen el antígeno A y no tienen el antígeno B, van a tener anticuerpos anti-A, van a tener anticuerpos anti-B. Pero como tampoco tienen sustancia H, entonces van a tener anticuerpos anti-H. Imagínense ustedes a un paciente que sea de fenotipo Bombay y que le demos grupo O. ¿Qué opinan? ¿Hace reacción o no hace reacción la sangre? Un fenotipo Bombay, cuando yo haga las pruebas en el laboratorio, me va a dar como si fuera un O. Entonces yo le voy a transfundir un paquete globular O. ¿Haría reacción o no haría reacción? ¿Alguien contestó por ahí? Sí haría reacción, porque tiene anti-H. Y recuerden que el antígeno O, sí, por aquí decían sí, correcto. Porque el antígeno O, lo que tiene es el antígeno, perdón, el grupo sanguíneo O tiene antígeno H. Y el paciente fenotipo Bombay tiene anticuerpos anti-H. Entonces va a haber reacción. Felizmente, este fenotipo no es muy frecuente. Miren, 0.0004%. Pobre de aquel que lo sea porque
Si necesita transfusión, va a estar en graves problemas. No es fácil encontrar otro fenotipo Bombay para que le transfunda, le done sangre, ¿no? Grupo sanguíneo RH. El grupo sanguíneo RH está formado por aproximadamente 40 antígenos diferentes. De los que más utilizamos es el D. ¿Por qué? Porque es el más inmunógeno. Entonces, este es el antígeno que se evalúa en las pruebas de laboratorio para grupo RH. Presencia o ausencia de D. Si tiene antígeno D, es RH positivo. Y si no tiene el antígeno D, es un RH negativo. Entonces, los glóbulos rojos de RH positivo tienen en su superficie el antígeno D. El RH negativo en su superficie no tiene antígeno D. En el plasma, el RH positivo no tiene anticuerpos anti-D, pero el RH negativo tampoco tiene anticuerpos anti-D. ¿Pero por qué? Si no tiene el antígeno D. Porque para el RH los anticuerpos no son naturales. En ABO son naturales. Naturalmente va a tener el anticuerpo contra el otro antígeno. Pero acá, para que en el RH se formen anticuerpos, antes tiene que haber sensibilizado. Por eso es que dicen que una mamá que es RH negativo y su bebé es RH positivo, en el primer embarazo no hay problema, porque en el primer embarazo recién va a sensibilizar. Ella no tiene naturalmente los anticuerpos. Con su primer bebé va a sensibilizar. Para el segundo bebé ya tiene los anticuerpos y con el segundo bebé hay los problemas de eritroblastosis fetal. ¿Se entiende? Chicos, si no me entienden, pregunten. ¿Sí se entiende? Eritroblastosis fetal, correcto. Correcto, Adriana. Entonces, entonces es por ese motivo que aquí ya no hablamos de anticuerpos naturales, sino de anticuerpos irregulares. Existen variantes también, no vamos a ahondar ahorita mucho en esto. Existe la variante DIU positivo y la variante D parcial, ¿no? DIU positivo es que, miren, este es, por decirlo, el antígeno D normal. Y este es el DIU positivo o es el D débil. ¿Qué pasa? Que no tiene el mismo tamaño, por decirlo así, entonces se expresa menos. Entonces marca un antígeno D, pero débil. El DU parcial, del mismo nombre lo podemos sacar, es un DU incompleto, un antígeno D incompleto, le falta. Esas son las diferencias. Anticuerpos irregulares, que son asociados al grupo RH. ¿Qué son los anticuerpos irregulares? Son aquellos anticuerpos contra antígenos de grupos sanguíneos que pueden aparecer o no. Son anticuerpos distintos de los anticuerpos naturales anti-A y anti-B, y son el resultado de la exposición a antígenos desconocidos por el individuo al momento de la transfusión o en las mujeres por el embarazo. ¿Clínicamente significativo? Sí, porque sí puede haber reacción adversa. ¿Qué clase de anticuerpo es? IgG. Por lo tanto, ¿qué tipo de hemólisis va a dar? Extravascular, ¿no? El IgM, recuerden que es intravascular. ¿Reacciones transfusionales? Sí. ¿Hemólisis enfermedad hemolítica del recién nacido, que es la eritroblastosis fetal? Sí, sí está asociada a la eritroblastosis fetal. Entonces, chicos, si tenemos una paciente que es O negativo, un paciente varón O negativo, que tuvo un accidente, les llega emergencia y necesita transfusión sanguínea. Banco de sangre les dice, no tengo O negativo, tengo O positivo. Indagan y el paciente nunca ha recibido transfusión. ¿Le dan o no le dan esa O positiva que tiene banco de sangre? Repito la pregunta. Llega un paciente varón que necesita transfusión, es debido a muerte, necesita transfusión. Nunca ha recibido transfusión sanguínea antes y es O negativo. Banco de sangre tiene unidades, pero O positivo.
¿Le transfunden o no le transfunden esa unidad? Cambio la pregunta. Si le transfunden, ¿haría reacción adversa o no? No. ¿Por qué, Claudia? Es correcta tu respuesta. No haría reacción adversa porque no ha sensibilizado. Es un varón. Nunca ha estado embarazado, nunca ha recibido transfusión sanguínea. Entonces, yo le voy a poner esta O positiva para salvarle la vida, pero le tengo que avisar que nunca más en su vida vuelva a recibir una O positiva, porque la siguiente sí va a hacer reacción adversa, porque son anticuerpos irregulares. Otra pregunta. Tengo 2 pacientes en emergencia. Una pareja de enamorados, tienen un accidente, nunca han recibido transfusiones sanguíneas previas, son los 2 O negativo, y banco de sangre me dice que solamente tiene una unidad O negativo. ¿A quién le transfunden esa unidad? ¿Al varón o mujer? No tiene nada que ver discriminación, ni diferencia de género, ni nada. Es todo medicina. ¿A quién le transfunden esa unidad? ¿A su paciente varón o a su paciente mujer? ¿Qué opinan? Mujer. ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué Adriana y por qué Ángelo? Es correcto, es mujer. Porque si le transfundimos a la mujer el O positivo, va a sensibilizar y puede tener problemas en su primer embarazo. Entonces, si hablamos por clínicamente o medicina, es preferible darle a la mujer esa unidad O negativa para evitar que sensibilice, porque ella sí tiene las consecuencias o puede tener secuelas después en su embarazo. Mientras que el varón, bueno, pues habría que explicarle y decirle que para sus próximas transfusiones reciba O negativo y no O positivo. ¿Ya? Correcto, bien chicos, entendieron lo de anticuerpos irregulares. Procedimientos predonación. ¿Qué procedimientos se hacen antes de que una persona done sangre? Lo clásico. Primero, la hemoglobina, ¿no? Si una persona está anémica, no va a donar, pues jamás, ¿no? No va a donar, va a perjudicar su salud, eso es imposible. Primero, la hemoglobina y que esté dentro de los rangos normales. ¿Qué más? Tamizaje. Tamizaje, miren, según la norma técnica peruana, se le debe dosar todas estas pruebas. Es obligatorio. HIV tipo 1 y tipo 2, HTLV 1, 2, hepatitis C. Para hepatitis B, ¿qué se dosa? Antígeno de superficie, y core, Chagas y sífilis. Entonces, todas estas son las pruebas que se les debe realizar al donante. Obligatoria, por eso es que es importante tener en cuenta o revisar si es que el banco de sangre o en la clínica donde yo estoy trabajando cuente con una acreditación de PRONAEVAS o la DIVAN, que es ahora la División de Banco de Sangre, ¿no? Porque si no, estoy casi segura que los clandestinos no dosan todas. Periodo de ventana, ya sabemos que por más que sea la mejor tecnología, las últimas generaciones existe un periodo de ventana para todas estas pruebas, porque son donantes voluntarios. Cultura de donantes voluntarios en nuestro país no existe, lastimosamente, o es bajísima. Entonces, ¿por qué con donantes voluntarios? Porque el donante voluntario llega, ustedes los que han donado saben que pasan una entrevista, y cuando pasan la entrevista son sinceros, porque no hay nada detrás no simplemente llegan por su buena voluntad de donar sangre, por su buena voluntad y por el servicio, ¿no? Pero no van a recibir nada a cambio, por lo tanto en la entrevista son sinceros. ¿Qué sucede con aquel que recibe algo a cambio? Los traficantes, les decimos nosotros, los que venden sangre, ¿no? A veces uno sale con su orden de transfusión y afuera del hospital y alguien lo captó y le dicen yo te consigo el donante y todo. Los que
los que reciben dinero, reciben algo a cambio de la donación de sangre, se conocen al revés y al derecho de la entrevista. Entonces, cuando les hacemos las preguntas de rigor de su estilo de vida para evitar la transmisión de estas enfermedades, mienten. Y hay un riesgo de que esa persona esté en un periodo de ventana. Si está en periodo de ventana, no nos gustaría que esa unidad o ese paquete de sangre vaya a nuestros familiares o a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso, cada vez que tenemos esta clase, sensibilizamos a nuestros futuros colegas que van a ser los usuarios, los que van a solicitar las unidades de sangre, que también sensibilicen a sus pacientes, a los familiares. Yo sé que algunos están en situaciones difíciles, no tienen familiares, pueden conversar con banco de sangre para evaluar cómo se les ayuda, pero evitar poner en riesgo y que se busque a los donantes que reciben algo a cambio, ¿no? A los que se les paga para que donen sangre, porque realmente esa sangre es bastante dudosa. Pruebas pretransfusionales. Hasta aquí las pruebas antes de donar. La persona donó, vienen las pruebas pretransfusionales. ¿Qué pruebas se utilizan? Primero, tipificar el ABO. Así el paciente llegue y diga, yo sé que mi grupo sanguíneo es O positivo, y el donante dice, yo sé que mi grupo es O positivo. Es más, le hicieron la prueba cuando donó. Cuando ya tenemos el paquete de sangre para mandarlo al receptor, se vuelve a realizar la tipificación de ABO y RH. Esto es obligatorio, según norma técnica. Es obligatorio siempre asegurarse de que es el grupo sanguíneo correcto, para no tener después inconvenientes con la transfusión o algún efecto adverso. Entonces, existen dos tipos de pruebas para hacer la tipificación de ABO y RH. Tenemos la prueba celular y la prueba serológica. La prueba directa y la prueba inversa. ¿Cuál es la diferencia? Toda esta línea superior viene a ser el reactivo. Y esto viene a ser la sangre del paciente o del donante, de la persona, ¿no? Entonces, en la celular, mi reactivo es anti-A, anti-B y anti-AB. Este es el reactivo. Y el paciente, estas son las sangres, ¿no? Si el paciente tiene sangre de tipo A y yo le agrego reactivo anti-A, va a reaccionar, va a ver esta unión antígeno-anticuerpo y va a aglutinar. Con el anti-B no va a pasar nada, ¿no? Y con el anti-AB sí, porque tiene A. Si el paciente es de tipo B, va a aglutinar con el anti-B y con el anti-A. Si el paciente es AB, aglutina con todos. Y si el paciente es O, como no tiene ningún antígeno, no aglutina con ninguno de los reactivos. ¿Qué pasa en la inversa? Esta es la prueba inversa. Aquí mi reactivo no es anticuerpo. Mi reactivo son células, es decir, el antígeno. Antígeno de tipo A, antígeno de tipo B y O, es decir, no hay antígeno. ¿Qué es lo que yo utilizo del paciente? Su suero. ¿Y qué hay en el suero? Anticuerpos. Entonces, el paciente de tipo A, de sangre A, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? El paciente de grupo sanguíneo A, ¿qué anticuerpos tiene? Anti-B. Anti-B. ¿Con qué células va a reaccionar? Con las B. Con las B. Entonces, reacciona aquí. El paciente del grupo sanguíneo B, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? Anti-A. Anti-A. ¿Con qué células reacciona? Las A. Con las A. Su reacción es aquí. El paciente de grupo sanguíneo AB, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? Ninguno de los dos. Ninguno. ¿Con qué células reacciona? Con ninguna. Con ninguna. El paciente del grupo O, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? ¿Recuerdan? Paciente del grupo O no tiene ningún antígeno, por lo tanto tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Tiene los dos, por lo tanto va a reaccionar con los dos tipos de célula, con A y con B.
Esas son las diferencias, correcto, anti-A y anti-B. Entonces, esta es la prueba celular y esta es la prueba inversa o serológica. Aquí evaluamos las células del paciente y aquí evaluamos los anticuerpos del paciente, ¿ya? Investigación de anticuerpos antirretrocitarios en el suero plasma. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Buscar si el paciente tiene anticuerpos que van a reaccionar con los glóbulos rojos que va a recibir. ¿Qué más se debe hacer? Comparación de los hallazgos actuales con los registros de resultados previos. Sobre todo la indicación es bien estricta para los que reciben, los que son multitransfundidos, politransfundidos, como son pacientes con leucemia, ¿no? Que reciben constantemente transfusión sanguínea. Con las gestantes, ¿no? Porque tras cada embarazo, las multigestas, porque tras cada embarazo está expuesta a distintos antígenos y puede ir formando anticuerpos no necesariamente contra el grupo ABO, contra el grupo RH, sino contra el KEL, que les mencionaba, y que también puede dar ahí por ahí alguna reacción adversa. Y debo ir evaluando sus antecedentes. Confirmación del tipo ABO de los componentes eritrocitarios y del RH de unidades negativas. Siempre hay que repetir. Mientras más se repita esta búsqueda de ABO y RH es mejor, ¿no? Para disminuir los errores o los efectos adversos. Selección de sangre y componentes para transfusión. Entonces, si yo tengo un paciente que es del grupo A, quiere decir que tiene antígenos A y tiene anticuerpo anti-B. ¿Con qué glóbulo rojo es compatible? Con el A y el O. El O ya saben ustedes que es el donante universal. Le puede donar a todos, ¿verdad? ¿Y con qué plasma es compatible? Miren, el plasma ya les mencionaba que es el que tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, si yo le voy a poner anticuerpos o le voy a poner plasma a un paciente del grupo A, tiene que ser plasma del grupo A o del AB. No le puedo poner plasma del grupo O, porque si yo pongo plasma del grupo O, tiene anticuerpos anti-A y anti-B y va a reaccionar con sus glóbulos rojos A. Así es como se interpreta este cuadro. Paciente del grupo sanguíneo B, tiene antígeno B y tiene anticuerpo anti-A. Glóbulos rojos compatibles, el B y el O. Pero el plasma compatible tiene que ser plasma B y AB. No puede ser plasma O, porque el O tiene anti-B y va a reaccionar contra este antígeno. El AB tiene antígenos A y B y no tiene anticuerpos. ¿Con qué glóbulos rojos es compatible? Con AB, con A, con B y con O. Pero ¿con qué plasma es compatible? Solamente con el AB. El O no tiene antígenos, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo tanto, para transfusión es solamente compatible para glóbulos rojos con O y para plasma con O. No le puedo poner otro grupo. Selección de paquete globular dependiendo del RH. RH negativo debe recibir RH negativo. Y el RH positivo debe recibir RH positivo y podría recibir después RH negativo, pero no hay problema. En el positivo puede seguir recibiendo positivo y el RH negativo, negativo. Salvo que en la primera yo le ponga RH positivo, en la segunda sí o sí tiene que ser RH negativo. Lo que estábamos conversando. Una pregunta. ¿En qué caso se aplica plasma a un paciente? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de el recambio plasmático para Guillain-Barré, cuando tuvimos esa época del brote de Guillain-Barré, ¿no? Se hablaba del recambio plasmático terapéutico. Entonces, ¿en qué consiste el recambio plasmático o plasmaféresis, que también lo van a leer así? Al paciente se le retira su plasma para quitarle los anticuerpos, porque la teoría es que el Guillain-Barré es por anticuerpos, entonces se le retira. Pero si yo le estoy retirando plasma, le estoy retirando volumen, ¿no? En el caso de Guillain-Barré, en todo caso yo debo reponer volumen. Entonces, puedo reponer volumen, en el caso de Guillain-Barré se repone con albúmina. Suponiendo que no tenga el hospital albúmina, yo puedo reponer con plasma. Ahí es donde se utiliza el plasma. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no?
Pruebas cruzadas. La prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor. Estas pruebas son pruebas que se realizan para ver, para evaluar la compatibilidad de la sangre, para ver si es que la sangre del receptor es compatible con lo que se le va a transfundir. Para eso se realizan estas pruebas. Entonces, la prueba cruzada mayor comprueba que el suero del receptor, miren, el suero del receptor no reacciona con los hematíes del donante. Eso quiere decir que cuando yo voy a donar, cuando se le va a transfundir glóbulos rojos, paquete globular, se realiza la prueba cruzada mayor. Si es positiva, indica que el receptor tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor, del donante. Por lo tanto, no se debe transfundir esa unidad. Prueba cruzada menor. La prueba cruzada menor confirma que el suero del donante no reacciona con los hematíes del receptor. Quiere decir que se va a transfundir plasma. Entonces, cuando se transfunde plasma, se utiliza la prueba cruzada menor. Repito, para transfusión de glóbulos rojos, se utiliza la prueba cruzada mayor. Para transfusión de plasma, se utiliza la prueba cruzada menor. Tengo el receptor y el donante. Si yo tengo el suero del receptor con los hematíes del donante, esta es una reacción cruzada mayor. Voy a transfundir glóbulos rojos porque digo hematíes del donante. Estos hematíes los afronto con el suero del receptor, porque el suero es el que tiene los anticuerpos. Si no aglutina, quiere decir que es compatible. Pero si aglutina, quiere decir que no es compatible. Y no se debe transfundir. Entonces, la unidad no debe, antes de transfundir, hay que revisar nuevamente esta unidad. ¿Qué es lo que debemos ver? Que esté sellado, que no hay hemólisis. Si el plasma está rojo, quiere decir que hay hemólisis, ya no me sirve esta unidad. Si hay coágulos, ya no sirve porque le voy a transfundir coágulos, el paciente se va a obstruir todo. Si está este paquete globular, si está negro o ha cambiado de color, tampoco se debe transfundir porque existe la probabilidad de que haya un crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces le voy a transfundir bacterias al paciente. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Que debemos esperar un tiempo. Esto está refrigerado. Los glóbulos rojos se conservan entre 2 a 8 grados centígrados. Y no le voy a transfundir así tal cual al paciente, le da hipotermia. Entonces hay que esperar un tiempito que esté fuera del refrigerador, unos 30 minutos como mínimo, para después transfundirlo. La transfusión de cada unidad de sangre debe ser completada dentro de 4 horas desde que la bolsa ha sido abierta. Ojo, 4 horas. No hay que pasar a chorro, ni hay que apurarnos, ¿no? Necesita un goteo determinado para la transfusión de glóbulos rojos. ¿Cuáles son las indicaciones? Miren, ustedes lo que donan, si alguno de ustedes ha donado, lo que donamos es esto, sangre total. Todo, ¿no? Un paquete de sangre total, que equivale